Él un gran rey y un bello trono tener, lleno de gloria y honor, y ángeles alrededor. Aún así se humilló, no le importó mi condición, de su poder me llenó cuando le abrí mi corazón. Adonai, mi gran Señor, el Elión, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh, de ropas nuevas me vistió, de autoridad me concedió, para murallas romper y principados vencer. Él puso en mí su favor, su brillo alrededor, y mi alabanza le doy junto a la creación. Adonai, mi gran Señor, el Elión, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel, Él es digno de la honra. Emmanuel, oh, Adonai, mi gran Señor, Elohim, mi creador, Jehová Shalom es mi paz, será. El que conmigo está, eres Emmanuel, Dios altísimo, Jehová Jireh, mi proveedor, es mi paz, será. El que conmigo está, eres Emmanuel, Emmanuel. Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana que escuchan este mensaje. Que Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Bienvenidos a esta época navideña. El tiempo de Navidad, a pesar de la oscuridad que nos asedia, es un tiempo realmente de luz, de esperanza y de vida. Y el deseo de nuestro corazón es transmitir ese mensaje de buenas nuevas en esta época en que estamos viviendo. Voy a leer solamente un verso. Estoy en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, el verso 23. El tema del mensaje es Emmanuel. Dice así la palabra de Dios. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a darle gracias. Padre amado, desde el mismo comienzo del Evangelio tú hiciste tan claro que la primera Navidad era acerca de tu venida, tu acercamiento, de tu presencia en medio de un pueblo que estaba en medio de una profunda oscuridad.
bajo tremendas opresiones gubernamentales, bajo el yugo romano, bajo la tiranía de Herodes. Pero aún en esos momentos de profunda oscuridad, allí estabas tú, trabajando tras bastidores, moviendo tus piezas en tu glorioso tablero de ajedrez, preparando al mundo para tener vida y esperanza a través de tu Hijo amado y nuestro Señor. Ayúdanos a apropiarnos de esas verdades que siguen perennes, manifiestas, que siguen contemporáneas, porque Jesucristo, nuestro Rey, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y por eso en esta hora ministra el corazón de mis hermanos en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en sus comunidades, en sus vecindarios. Y deja que la luz del Evangelio nos vuelva a traer esa esperanza, ese gozo que tanto anhelamos y necesitamos. En el nombre precioso de nuestro Rey y Señor Jesucristo, Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. El gran líder del primer gran avivamiento en la historia de este país, de Estados Unidos, Juan Wesley, estaba en el lecho de lo que sería su muerte. Él estaba por exhalar su último suspiro. El hombre que Dios había usado junto a otros para cambiar el corazón de 2 continentes. Estaba al umbral de la eternidad. Familiares y amigos estaban allá en ese cuarto cerca de él. Querían escuchar las últimas palabras de un hombre cuyo testimonio y cuya predicación había cambiado tantos corazones. Era como si ellos quisieran escuchar la sabiduría que destilaría en esos finales momentos. Él terminó expresando su confianza en Dios y expresando la misericordia, la gracia y confesando su fe en la obra de Jesucristo. Y entonces diría lo que serían sus últimas palabras. Él dijo: y lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y lo mejor de todo, dijo él, es que Dios está con nosotros. Era como una velada referencia a aquella primera Navidad, cuando Mateo, citando al gran profeta Isaías, él nos recuerda que vendría el nacimiento del Salvador del mundo, que vendría a través de una virgen que concebiría y daría luz a su hijo, y que el nombre de su hijo sería Emmanuel, que traducido es, dice él, Dios con nosotros. Él estaba diciendo lo que hoy llamamos el gran misterio de la encarnación. El milagro inexplicable de cómo el creador de todo cuanto existe, el Dios que creó este vasto universo, el Dios que creó soles y estrellas que son muchísimos más grandes que el sol que nos alumbra cada día. Un Dios que creó galaxias que todavía se expanden, novas, hoyos oscuros. En otras palabras, un Dios que ha creado un universo vasto, un espacio sideral infinito, y sin embargo, el creador de todo ese inmenso firmamento iba a ser lo que parece todavía, dicen los teólogos, inexplicable. Él iba a vestirse de carne y hueso y iba a habitar entre nosotros. El Dios que nos dice la palabra, según Salomón, que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contenerlo. De pronto se iba a poner en un estuche humano, por decirlo así, de carne, de huesos, de fibra, de pensamientos humanos. ¿Cómo podemos explicar ese gran misterio? ¿Cómo podemos explicar ese milagro? Ni siquiera los científicos sinceros, cristianos, otros, que tratan de explicar científicamente lo que pudo haber sucedido, aun ellos reconocen que el milagro es demasiado grande para poderlo explicar. Mateo estaba anunciando ese gran misterio y lo estaba declarando, citando, como sería su costumbre a través de todo el Evangelio, citando de las fuentes fidedignas del Antiguo Testamento, profecías antiquísimas. Esta profecía de más de 800 años, pero que ahora en la persona del Hijo de Dios encontrarían su cumplimiento.
Solo Dios, mis amados hermanos, solo Dios. El profeta, el otro evangelista Juan, de una manera casi poética lo describiría de esta manera. El evento de la encarnación, él diría, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Su nombre ha llegado a ser sinónimo prácticamente de la Navidad. Y sin embargo, tenemos que reconocer nosotros los creyentes que muchas veces hemos limitado al nombre de Emmanuel a la Navidad. Algunos podrían hasta pensar que Emmanuel es sencillamente el nombre navideño de Jesús, pero no es cierto. Era la proyección de una realidad vibrante y perenne, porque Dios no venía a este mundo solamente a visitarlo para volverse a ir, abandonarnos, desampararnos y olvidarse de nosotros. Su presencia sería perenne desde ese punto con el género humano. Cuando los judíos escucharan este nombre, ¿qué tendrían en mente? ¿Qué pensarían? Bueno, para ellos, el hecho de que Dios estaría con ellos les decía, número uno, que sería la presencia de su gran libertador. Los judíos esperaban con ansias locas a su Mesías. Ellos pensaban que el Mesías vendría para poner fin al reinado del Imperio Romano. Ellos reconocían que el Mesías era el hilo que hilvanaba toda la historia del pueblo de Israel. El mismo Moisés había profetizado del profeta que vendría después de él, que sería mucho más grande que él. Los escritos de los grandes profetas, que muchas veces parecían misterios que no se podían interpretar, pero ellos sabían que estaba hablando del futuro Mesías. Los judíos esperaban a un Mesías conquistador, un Mesías que vendría para salvarlos, para rescatarlos, para librarlos del yugo de esclavitud al que estaban sometidos. Ellos esperaban que Dios vendría y los libraría no solamente del yugo político, pero les libraría del pecado, de la maldad, de tantas cosas que acechaban al pueblo escogido de Dios. De hecho, ellos ansiaban y esperaban la llegada de Él. Y no solamente los judíos. En muchas tradiciones antiguas se esperaba la venida de ese gran libertador. Hasta el día de hoy, pueblos y comunidades como el mismo Islam esperan la venida de un gran libertador que va a venir a salvarles y ayudarles. La idea y el concepto de que el Rey del Universo se hiciera pobre y viniera entre nosotros, inclusive era una de las leyendas más hermosas de muchos de los reinos, donde se cuentan las historias de reyes y príncipes que de vez en cuando se disfrazaban de mendigos o de plebeyos y dejaban la alta alcurnia y la nobleza para venir a familiarizarse con su pueblo. Y el pueblo admiraba estas grandes leyendas, pero ni siquiera esas leyendas se comparan al gran milagro de la encarnación, de que el Dios eterno, el gran yo soy, se hiciera hombre y que habitara entre nosotros. De hecho, su presencia entre nosotros sería testimonio de lo que Dios realmente podía hacer a favor de la humanidad. Por eso cuando nosotros miramos a Jesús de Nazaret, cuando miramos a aquel bebé en los brazos de su madre y de su padrastro José, que crecería en sabiduría y llegaría a ser un joven y luego sería a ser un joven adulto, aun cuando comenzara su ministerio, el mundo entero tendría sus ojos sobre él. El mundo judío estaría mirando a Jesús y en Jesús vería lo que Dios haría si Él se hubiese hecho hombre, porque eso es precisamente lo que sucede. Jesús viene a liberar a los oprimidos de la esclavitud satánica. Jesús viene a sanar a los enfermos y Él sana a los leprosos, a los paralíticos. Jesucristo inclusive hasta resucita a los muertos, porque Jesucristo, siendo Dios, demuestra que Él es vencedor aún contra nuestro más principal enemigo, la muerte misma. Jesucristo muestra que su presencia es el avance victorioso del reino de Dios, que es un reino de bien, de benignidad, un reino donde realmente la justicia, la rectitud brillan.
Jesucristo viene y vive una vida como Dios la hubiese vivido, una vida perfecta, intachable, irreprensible, una vida moralmente pura y más que pura, perfecta. Entonces Jesucristo llega a ser la manifestación de la presencia del Dios vivo entre nosotros. Por eso los discípulos le dicen en una ocasión, muéstranos a ese Padre a quien tú describes. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la máxima expresión de lo que Dios es. En su corazón, el amor abnegado que Él tiene por nosotros nos demuestra que Él realmente vino a salvarnos. Su muerte en la cruenta cruz realmente es la máxima expresión, la expresión superlativa del amor divino, porque la muerte de Jesús es sacrificial para darnos la redención. Entonces, desde principio a fin, tú verías en Jesucristo precisamente que Emmanuel, Dios, estaba con nosotros y se manifestaba con nosotros. Pero algunos dirían, eso fue hermoso, eso duró unos 33 años y medio hasta que su vida fue cortada y después Él se fue y ya no está con nosotros. Pero no es cierto, porque lo precioso del libro del nombre de Emmanuel no es que Dios estaría con nosotros. Su nombre significaba Dios está con nosotros. Es un presente perfecto, es un presente que nos recuerda que su venida y su presencia ahora sería perenne. En otras palabras, y mi segundo punto es que su presencia ahora vendría a quedarse con nosotros. Emmanuel significaba que Cristo estaría con cada creyente. Cuando Él estaba despidiéndose de sus discípulos, le dijo a los discípulos en Mateo 28:20, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les daba la seguridad de una promesa inquebrantable, que si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú has puesto tu fe en tu Salvador, Jesucristo está contigo todo el tiempo sin excepción. Él te dice que el cielo y la tierra pasará, pero su promesa no pasará. Tú puedes tener dudas y temores, ansiedad, tú puedes luchar con la incredulidad, tú puedes llegar a pensar, si el diablo planta esos pensamientos desanimadores en tu mente, que estás solo, que el Señor te ha dejado. Pero recuerda esto, son mentiras y se desploman ante la promesa infalible de que Cristo te dijo, estaré contigo todos los días. Si eso es verdad, tú y yo podemos decir aquí ahora, Jesucristo está conmigo. Jesucristo está aquí. Y tú podrías estar expresando esa verdad inconmovible de que Dios nunca te desamparará, nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre estará a tu lado. Y si está a tu lado es para ayudarte. No solamente tú individualmente lo puedes decir, como familia tú lo puedes decir. Tú puedes mirar a los ojos de tu esposa o de tu esposo. Tú puedes mirar a tus hijos que te escuchan con atención. Y tú puedes decirle, hijos o amada o amado, recuerden esto, el Señor siempre está con nosotros. Y yo te prometo que tus hijos creerán eso el resto de sus vidas. Y aun cuando ya tú no estés con ellos, ellos recordarán el momento cuando tú les dijiste esas palabras. Porque serán unas palabras de esperanza, de vida y de fe con los cuales ellos se sostendrán. Jesús le dijo a la iglesia, donde 2 o más se congregan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Era una promesa de su presencia manifiesta. Fue Aidan W. Tozer, uno de los grandes escritores cristianos de todos los tiempos, considerado como uno de los grandes profetas del siglo XX. En uno de sus libros, La búsqueda de Dios, él distinguía entre la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, eso es cierto. Él distinguía entre esa omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta del Señor. Él decía, es cierto que Dios está en todas partes, porque Dios es omnipresente. Pero hay momentos donde esa omnipresencia, esa presencia se hace real, vívida en medio nuestro. Se hace manifiesta y tú y yo lo sentimos. Y tú y yo hemos tenido esos momentos con Jesús.
Esos momentos donde tú sabes que el Señor está contigo, donde nada ni nadie te lo puede negar. Son momentos donde tú lo has sentido y lo has vivido. Puede haber sido en la crisis o en la pérdida lastimosa, en el duelo de haber perdido seres amados. Quizás fue en un momento de alegría y en la adoración que tú sentiste su presencia. Puede haber sido en un tierno momento de oración o en un momento de peligro cuando viste que el Señor te guardó. Puede haber sido cualquiera de estas circunstancias, pero hay momentos en tu vida donde tú sabes que Dios es real, porque sentiste su presencia. Y es la presencia manifiesta, decía Tozer, lo que debe ser el foco de la adoración del pueblo de Dios. La iglesia no se reúne sencillamente para cantar, ver a los hermanos, celebrar que estamos juntos, o sencillamente para entretenernos o escuchar una palabra que nos anime. La iglesia ni siquiera se recibe para recibir, como usualmente se dice, yo vengo para llenarme, para que me den, para recibir. No, realmente la iglesia, todas esas son bendiciones añadidas. Son las añadiduras del reino de Dios. Pero la verdadera razón por la cual nosotros nos reunimos es para experimentar y ministrar a la presencia del Señor que está con nosotros. Es un ponernos de acuerdo, en un enfocarnos en esa promesa de que Dios está con nosotros. Lastimosamente, decía Tozer, la iglesia de su tiempo, nuestra iglesia contemporánea, por alguna razón perdió ese enfoque. Nos dedicamos más a dar otros énfasis litúrgicos o rituales, o nos centramos en los aspectos humanos de nuestra coinonía, o sencillamente veníamos a escuchar y a recibir, pero perdimos o sencillamente para entretenernos. Pero por alguna razón nosotros perdimos de vista el hecho de que la iglesia se congrega para tener un encuentro con Jesús. No para venir a ver al pastor, no para venir a ver a los hermanos, no para dar una clase, ni siquiera para servir. Venimos principalmente a tener un encuentro con Jesús, como cuerpo que somos de Él, que es la cabeza de la iglesia. Pero eso se había perdido. Y buscando rescatarlo, por eso Tozer decía que el haber perdido el foco de la presencia manifiesta del Señor era la joya perdida de la corona de la adoración contemporánea. Era como si se nos hubiera perdido en una hermosa corona de oro la joya que estaba en el centro, que la distinguible. Lo que ha quedado es un hueco. La corona todavía es hermosa, pero falta algo que es central y principal a lo que nosotros hacemos. Pero cuando nosotros nos reunimos o cuando oramos o cuando buscamos acercarnos a Dios, cuando tocamos a las puertas de la casa de oración y entramos por las puertas de la misericordia de nuestro Dios, cuando de pronto buscamos y recibimos el amor del Padre, porque en el Padre nuestro Jesús nos dijo todo comienza con la relación. Cuando nos conectamos con Dios, lo que buscamos es estar en su presencia. Nota que no estamos buscando experiencias, no estamos buscando dones o bendiciones para luego sentirnos, fuimos especiales. Lo estamos buscando a Él, a una persona. Y cuando tú te encuentras con Dios, Él te puede dar cualquier cosa. Te puede dar milagros, te puede dar señales, prodigios, dones, te puede dar manifestaciones, te puede dar experiencia. Dios puede darte lo que Él quiera. Y si viene de Dios, tú lo puedes recibir. Pero lo principal, lo primordial es Él. Él y solamente Él. Su presencia todavía está con nosotros. La iglesia primitiva vivía y se reunía buscando la presencia de Cristo. Ellos sabían que si se desprendían de todo lo demás, de todo peso que les cargaba, si se ponían a un lado todo estorbo y se centraban en la presencia de Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ellos sabían que serían bendecidos, que el Espíritu de Dios los transformaría, que en su presencia serían transformados y cambiados, mirando a su rostro,
como dice la palabra, mirando cara a cara como en un espejo la gloria del Señor, su presencia manifiesta. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Así que su presencia es lo que tú y yo buscamos, porque su presencia es lo que nos llena, hermano. Termino con esto. Su presencia era no solamente una señal de que vendría a liberarnos y a bendecirnos, ni siquiera una señal de que siempre estaría con nosotros. Su presencia sería una invitación para acercarnos a Él. La presencia de Jesús es invitante. Lo fue durante sus primeros días. Jesucristo tenía una receptividad que era un magneto que atraía a la gente. La gente buscaba a Jesús. Algunos lo buscarían por su necesidad, por sus milagros. Necesitaban sanidades, traían a sus amados enfermos. Otros traían sus cargas, sus luchas, venían a buscar a Jesús. Pero cuando se encontraban con Jesús, todo cambiaba. Porque la personalidad de Jesús era atractiva. Y Jesucristo les recibía siempre con el amor de Dios. Jesucristo los recibía con gran misericordia. Tú lees los evangelios y tú te das cuenta cómo Jesús recibe a las multitudes con compasión. No con lástima, con compasión, con misericordia. Él era empático, Él sabía lo que la gente estaba sufriendo. Él veía el dolor de sus corazones. Él sabía lo que cada ser humano tenía. Tú lees las conversaciones de Jesús con personas individuales. Inmediatamente tú te das cuenta cómo Jesús sabía cómo llegar al corazón de esa persona. A Nicodemo, que vino con todo su lustre teológico y por supuesto siendo un maestro de la ley, Jesucristo lo llevó directamente al corazón y dijo: tú tienes que nacer de nuevo. A la mujer samaritana, que vino cargada con todos sus pecados, con todos sus problemas, Jesús le dijo: yo te quiero dar agua que va a saciar la sed más profunda de tu ser. Jesucristo se interesaba genuinamente por la gente y eso lo hacía atractivo, porque estar en la presencia de Jesús y mirarle a sus ojos era transformarte. Tú no podías seguir siendo el mismo. Si eras sincero y venías a buscarlo, y Él lo sabía, Él te recibía con los brazos abiertos. Eran los líderes religiosos que traían sus agendas, que no podían mirar a Jesús a los ojos. Los que le evitaban muchas veces, pero no todo aquel que imperfecto pecador viniera a buscarlo. De hecho, si tú miras los evangelios, el ministerio de Jesús se puede resumir en una palabra. Y la palabra es: ven. Jesús constantemente estaba llamando a la gente: venid a mí todos los sedientos, venid a mí todos los hambrientos, yo soy el pan de vida, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar, venid a mí los enfermos, los pecadores, los rechazados, los abandonados, los abatidos, los oprimidos, los enlutados, venid a mí. Jesús constantemente estaba llamando y abriendo sus brazos para recibir las multitudes. Muchas veces los discípulos decían: pero Señor, ¿qué vamos a hacer? Eso no, hay que darles de comer. Jesús siempre estaba pensando en ellos, porque Jesucristo, su presencia era la manifestación más profunda del amor del Padre, y por eso lo buscaban. Y porque Jesús tenía tal corazón para con la gente, los líderes religiosos lo acusaban, le señalaban y le decían: este es amigo de pecadores. Y Jesucristo lo ponía, el insulto, como si fuera una placa de honor. Y decía: sí, porque los sanos no necesitan médicos, yo he venido a buscar a los enfermos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo de pecadores, solo describía el corazón de Dios. Ese era Jesús. Y cuando ellos venían y tenían ese encuentro con Jesús, eran cambiados. Muchos eran transformados. Muchos de sus discípulos fueron cambiados porque el encuentro con Jesús les cambió. Pedro no fue el mismo, Juan no fue el mismo, Santiago, Andrés, Felipe, Natanael, todos y cada uno de ellos fueron transformados por el amor de Dios. Pero si tú crees que eso fue solo en aquel tiempo, te equivocas. Jesucristo sigue cambiando vidas
cambió la mía, cambió la tuya, y los testimonios de los hermanos que escuchamos, de cómo ellos han llegado a Jesús, es el testimonio viviente de vidas cambiadas por Jesús. Recuerdo la historia de aquel debate entre un ateo y un cristiano, que estaban los dos discutiendo y mientras ellos discutían, el ateo le decía al cristiano: ustedes tienen que entender, decía él con arrogancia intelectual, que es imposible que haya realmente cambiado el agua en vino, por ejemplo, tratando de desdeñar los milagros de Jesús y ponerlos en poco. Y por supuesto, estaban tratando de las evidencias históricas de los milagros, los testimonios de la gente que estaba allá. Pero de pronto un hermano que estaba allá, un humilde hombre que no aguantó más y se puso de pie. Y le dijo al ateo: mire, yo no sé, porque yo no estaba allí, cómo Jesús cambió el agua en vino. Lo que yo le puedo decir es esto, le dijo: él tomó mi vino y lo hizo en techo, en casa y en pan para mis hijos. Y dio testimonio de cómo Dios lo había sacado a él, un alcohólico, del alcohol. Y ahora él era un proveedor para su familia. Lo que antes cobraba el viernes, se gastaba todo el dinero el fin de semana bebiendo con sus amigos. Ahora él no hacía eso ya, porque Cristo había venido a su corazón y lo había transformado. El testimonio de la iglesia son vidas cambiadas, son vidas transformadas. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer es preguntarle a la gente cómo vinieron a Cristo y qué ha hecho Cristo por ellos. Y recientemente, esta semana pasada, lo hice en un grupo que teníamos de líderes. Le pregunté a ellos cómo es que Dios ha cambiado tu vida. Y todos me contaron cómo eran antes y qué ha pasado. Cómo Cristo los había sacado de vidas desesperanzadas, o vidas dolidas, llenas de dolor, de trauma, o vidas pecaminosas, y los había transferido al reino de su gloriosa luz. ¿Y cómo lo había hecho? Lo había hecho por el poder de su presencia, por lo que Dios había hecho en ellos. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es la historia de lo que Dios hace cuando tú y yo venimos a Él. Emmanuel es el testimonio de que Dios vino a este mundo para quedarse. La Navidad es una historia de restauración. La Navidad es una historia de que la presencia de Dios vino para quedarse con nosotros, para darnos vida y darnos esperanza. Yo te pregunto en este precioso momento, ¿tú te estás apropiando por fe de todo lo que Dios ha hecho por ti? En medio de los desafíos que tú y yo enfrentamos, en esta densa oscuridad que quiere arroparnos, tú puedes ver los destellos de luz de la presencia del Señor, porque si tú clamas a Dios, Él te va a escuchar. Si tú clamas a Dios y le pides a Dios, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Navidad es el tiempo donde nosotros venimos al gran Emmanuel y le damos gracias por fe, porque Él está con nosotros, Él está por nosotros, Él está a nuestro favor. David decía: esto sé que Dios está por mí. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y aunque algunas traducciones dicen nuestro pronto auxilio en la tribulación, otras dicen nuestro presente auxilio en la tribulación. Si estás pasando por momentos difíciles, si de pronto el desánimo te ha invadido, si la ansiedad y el temor te han arropado, o si en medio de todas las dificultades se ha apagado la llama de la fe y el enemigo ha aprovechado para meterte en lugares más oscuros, donde tú como hijo de Dios o hija de Dios no deberías estar, es el momento de decir basta. Es el momento de decir no más. Es el momento de decir: Señor, me quiero conectar contigo. Es el momento de buscar su presencia, porque con su presencia viene su perdón. Con su presencia viene su restauración. Con su presencia viene su amor a arroparnos como una ola constante. Porque nuevas son sus misericordias todos los días, todas las mañanas. Permite que hoy sea uno de esos días. Vamos a orar. Emmanuel,
Dios con nosotros. Tú puedes decir, Emmanuel, Dios conmigo. Dios está conmigo, a mi diestra. Dios está conmigo y Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te doy las fuerzas. Y Él te da promesas inquebrantables. Dice, siempre te ayudaré. Siempre. Siempre te sustentaré. ¿Por qué siempre? Porque Él siempre está contigo. Y siempre está por ti. Tú eres su hijo, su hija amada, en quien Él se complace porque te redimió del pecado, del mundo y del diablo. Te transfirió del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz. Dios te ama, tú lo sabes. Si estás en necesidad de arrepentirte, este es el momento. Corre al bien que Dios ha preparado para ti. Confiesa y renuncia a todo lo que hay en tu vida que le desagrada. Y deja que Él te arrope con sus brazos de amor, con su receptividad, con su gran y poderoso amor y sus grandes misericordias. Papá, gracias, Dios mío, porque estás aquí. Gracias que tú estás en el hogar de cada hermano que escucha este mensaje, cada hermana que escucha este mensaje, cada amigo o amiga que escucha este mensaje. Y tú estás por ellos y tú anhelas bendecirles. Y si no te han entregado su corazón, tú deseas que lo hagan para sacarlos del mundo del pecado y transferirlos del reino de la oscuridad al reino de tu luz admirable. Oh Padre eterno, obra en ellos. Permite que hoy sea ese día de salvación, que ellos puedan venir a ti y decirte, oh Cristo, te necesito, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados, ven a mi corazón, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y si eres un cristiano que quizá está pasando por momentos difíciles, que tú puedas venir y volverte a Él con renovada fe y decir, Señor, perdona mi incredulidad. Pero ven a mi vida, Señor, anhelo tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tráeme el gozo de mi salvación, tráeme el gozo de tu paz, tráeme el gozo de tu salvación y de tu restauración. Y gracias por escucharme, y gracias por hablarme. Oh Padre, gracias que nunca te das por vencido conmigo. Nunca me abandonarás, nunca me rechazarás, nunca me despreciarás. Me llevarás al profundo arrepentimiento si es necesario, pero me levantarás con grandes misericordias, como hiciste con David y como haces con Pedro y haces con cada uno de tus hijos. Recibo tu amor. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús, te lo pedimos todo. Te damos gracias, Emmanuel. Amén. Amén, amén. Te envío, amado hermano, amada hermana, con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, yo quiero ir donde el agua sale el dolor y en la
pueda estar. Yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Quiero estar donde el maligno no me toque, cúbreme con tu sangre, Señor. Yo quiero estar fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Tú eres mi cimiento, confío en ti, Señor. Yo soy tu hijo y siervo, tú eres mi fuerza y canción, mi canción, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia,
donde siempre quiero estar para adorar tu santidad en tu presencia. Es